Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcos Telles. Soy de la Universidad Tec Milenio de Cancún. Mi matrícula es 2867435. Mi profesor es Ibis Pineda. Y pues hoy les voy a hablar sobre el Ayotzinapa y los errores de Peña Nieto. En la introducción tenemos que este ensayo tratará sobre los 4 años de desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Únicamente hay tres certezas: la cadena de errores que ha cometido el gobierno federal en relación a las investigaciones de los hechos, la indagación que desataron en México y en el extranjero, la persistencia de los padres de los estudiantes en la búsqueda y la verdad de la justicia sobre qué pasó con sus hijos. A continuación, tenemos el desarrollo. Y pues seguimos con lo mismo: Ayotzinapa y los errores de Peña Nieto. El gobierno mexicano se niega a reconocer oficialmente el resultado de una investigación interna que halló varios investigadores que participaron en la búsqueda de los 43 estudiantes. Ante esto violaron la ley en sus procedimientos, una conclusión que amenaza los cientos de legales que han perturbado al país. El informe que ha llevado el nombre de acuerdo a la conclusión y que fue elaborado por la Dirección de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República, o sea, la PGR. Esto encontró varias cosas: que algunos sospechosos en clave fueron arrestados y trasladados ilegalmente. O sea, esto quiere decir que al momento que los estudiantes iban andando por la carretera, los policías los pararon y fue como entraron en acción y violaron las leyes. Lo cual pone en duda cualquier evidencia que se haya podido obtener de ellos. La conducta de los investigadores señala este documento, que violó el derecho a la libertad. O sea, esto quiere decir que violaron la ley de los estudiantes. La desaparición de los estudiantes de Iguala en el estado de Guerrero en septiembre del 2014, o sea, ya lleva 4 años desaparecidos y no han soltado una investigación clara. Esto sigue siendo una herida abierta para México, una evidencia del fracaso del país a la hora de proteger a los ciudadanos y la impunidad dentro de un sistema de justicia penal corrupto, porque no se le puede llamar de otra cosa. De esta manera, por primera vez, la evidencia de las irregularidades y errores en el manejo del caso surge desde el interior de la Procuraduría General. La investigación interna se completó hace 4 meses, cuando se trataba de 177 páginas listas para entregarse a los padres de los estudiantes. Las familias llegaron expectadamente a una reunión con el procurador general el 18 de agosto. Llevaban imágenes de sus hijos desaparecidos, buscando la verdad, lo cual nunca se la dieron. Para esto llegaron a la reunión y entonces el inspector general de la Dirección de Asuntos Internos, César Alejandro Chávez Flores, les dijo que el informe necesitaba validación institucional de sus superiores. Se trataba, según dijo, de una simple formalidad. La validación nunca llegó, y en vez de eso, el informe aún se encuentra en estudio, o sea, después de 4 años. Señaló la PGR que no ha dado indicios de cuándo se terminará el proceso o si es que algún día se va a terminar. Chávez Flores, autor del informe que se iba a entregar a los familiares, anunció de manera abrupta, 4 semanas después de esta reunión, que no se podía hacer nada. Una copia de este documento, al que tuvo acceso The New York Times, da indicios de que porque fue regalado a un limbo burocrático. El documento describe una serie de graves irregularidades en la investigación, como el hecho de que el principal investigador del gobierno
fue un sospechoso a identificar la supuesta escena del crimen. Y esto quiere decir que todo esto fue corruptamente, ya que todo el proceso fue sin algún abogado o algún testigo. Esta visita jamás se registró en el expediente del caso, y el sitio se dejó sin vigilancia por la noche, lo cual nadie supo nada. La existencia de este informe interno, además de una auditoría más amplia sobre el caso que lleva la Procuraduría General de la República, se conoció gracias a la revista Proceso y al periodista de la investigación Anabel Hernández en un libro sobre eso. O sea, Anabel Hernández sacó un libro nos explica cómo fue paso por paso lo que pasó sobre la desaparición de los 43 Ayotzinapas. La decisión de no aprobar el informe y de no entregárselo a las familias de lo cual pasó fue una señal clara de que no había la voluntad política plena, no solo de la PGR, sino del gobierno federal. Para terminar una investigación interna, dijo Santiago Aguirre, representante legal de las familias y subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nos confirmó que el inspector general intentó hacer un trabajo honesto y que no encontró las condiciones políticas e institucionales para poder llevar este trabajo. La Procuraduría dijo que no se podía reconocer. Las conclusiones y los defectos del informe decían otra cosa. No cuenta con las formalidades jurídicas, por lo cual se pidió de requerimiento que llevaran alguna evidencia de lo que pasó, pero nunca sucedió. Por lo tanto, resulta un documento jurídicamente inexistente. Esto lo escribió Natalia Briceño. Un portavoz de la PGR en un correo electrónico añadió la investigación donde según se seguía el curso. La posibilidad de que el informe sea suprimido es una preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está evaluando el proceso del caso y ha presionado al gobierno para que se abran nuevas líneas de investigación. Estamos muy preocupados y perturbados por las acusaciones que se plantearon recientemente, dijo el presidente de la CDIH, James Caballero. Añadió el informe evidentemente que es un documento importante. Esperamos y tenemos esperanza de recibirlo. Los estudiantes eran parte de un grupo de jóvenes que se preparaban para convertirse en profesores rurales, lo cual nunca sucedió. Esto había llegado a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre del 2014 para tomar la fuerza de los autobuses y viajar a la Ciudad de México unos días después. Pero mientras tanto, los 5 autobuses salían de la ciudad. La policía atacó y asesinó a 3 estudiantes. Luego, la policía también disparó contra un autobús que transportaba jóvenes jugadores de fútbol y asesinó a 3 personas más, porque al parecer, según confundieron el autobús. Durante esta noche caótica, los estudiantes que viajaban en 2 autobuses desaparecieron. Fueron arrestados por la policía y, según las autoridades mexicanas, entregados al cártel local Guerreros Unidos. La versión oficial del gobierno se basa en una serie de confesiones por parte de presuntos sicarios narcotraficantes que dijeron haber asesinado a los estudiantes e incinerado. Sus cuerpos era una pira gigante en un basurero. Las fuerzas de la ciudad, al día siguiente, según esta versión, colocaron sus cenizas en bolsas de plástico y las tiraron en el río San Juan. Solo los restos de un estudiante han sido identificados a partir de huesos carbonizados que se encuentran a la orilla del río. El informe interno del inspector general describe que como 6 sospechosos detenidos en distintos lugares a lo largo de un día. Según confesaron espontáneamente y con idénticas palabras que eran miembros de Guerreros Unidos. Admitieron haber asesinado a los estudiantes y calcinado los restos. Los restos siguientes basados solo de esas declaraciones
fueron arbitrarios e ilegales. Señala el informe. Bajo la Constitución mexicana, un arresto ilegal anula cualquier evidencia obtenida como resultado. La investigación de asuntos internos se encontraron otros problemas. Se confundieron fechas y se perdieron registros. Un fiscal investigador, por ejemplo, firmó documentos en 2 estados distintos el mismo día, lo que el informe describe que no es una infrecuente de las investigaciones criminales. Dice: con el afán de cerrar casos, la policía mexicana y los fiscales han infringido las leyes desde hace mucho tiempo. Detienen a los sospechosos para que aclaren y después los retienen basándose en las pruebas más insignificantes. Esto no puede estar pasando, lo cual se lo dejo a su criterio. Aunque la policía se está adaptando a una reforma integral del sistema de justicia de México, tiene por eliminar esas prácticas. Es difícil eliminar viejos hábitos, dijo Agustín Acosta. Es un reconocido abogado criminal que no está involucrado en el caso de los estudiantes, pero le importa resolver el caso. El día posterior a los arrestos, uno de los sospechosos principales del caso fue llevado por el entonces director de la Agencia de Investigaciones Criminal, Tomás Cerón de Lucio, hasta el río donde fue encontrado los restos. Según narraría el sospechoso después, le ordenaron que señalara el punto de la orilla donde se encontraban los restos. Ninguna de las actividades que llevaron a cabo de los investigadores ese día, el 28 de octubre del 2014, se incluyeron en el archivo del caso. No les convenía. La presencia de Cerón en el río con el sospechoso Agustín García Reyes se conoció por primera vez gracias a un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que seguía investigando más después de un año. Entre los hallazgos de los expertos independientes que presentaron sus conclusiones finales en abril de este año, hubo evidencia detallada de que los 17 sospechosos fueron torturados, incluyendo a Agustín García Reyes. La investigación interna acabó con el ex inspector general, que fue una respuesta al informe. La Comisión Interamericana General, entonces Arely Gómez, le pidió además al inspector que comenzara una auditoría más amplia de New York Times. Obtuvo también una copia del primer borrador de la auditoría. Arely Gómez es una titular controlatoria federal. Cerón ha dicho que esta visita a la orilla del río con el sospechoso fue un procedimiento policial apropiado. La comisión de esta visita en el archivo del caso fue accidental. En septiembre, Cerón renunció como máxima autoridad de investigaciones criminales en la Procuraduría General de la República. Pero el funcionario, que ha trabajado de manera cercana con el presidente Enrique Peña Nieto durante casi una década, inmediatamente fue designado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. El borrador preliminar de la auditoría más amplia sobre el caso, muchas de estas mismas preguntas que hicieron los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se pregunta, por ejemplo, ¿por qué la Policía Federal y el batallón militar local no actuaron mientras la policía municipal atacaba los autobuses de los estudiantes? La pregunta que todos se hacen. ¿En qué momento pasó? ¿Dónde estaban las autoridades que debieron de haber acudido al llamado? Este borrador se pide que se profundice a la investigación y a los interrogatorios a los policías federales y militares para determinar si es de forma de actuar, omisión, abuso de autoridades. Esto fueron palabras de Cerón, que según este borrador se mandara a las familias para que ya no siguieran buscándolos, que algún día iban a aparecer, pero lo cual esto nunca pasó. Uno de los ministerios que todavía rodea el caso es por el de las autoridades estatales y federales que estaban en Iguala.
Nunca detuvieron a la policía municipal. Si a la policía estatal hubiera actuado y auxiliado oportunadamente a los estudiantes y además personas civiles, no hubiesen resultado lesionados ni muertos de esa manera. A continuación, les voy a decir unas preguntas con respuesta. ¿Qué actos humanos están involucrados en el tema? Los actos humanos pues, vendría siendo el maltrato e injusticia. ¿Cuál es la importancia de la dignidad humana? Implicar y reconocer un valor a la cualidad de la importancia a la existencia y vida humana. ¿Existe la justicia o el respeto al tema que elegiste? No, no se muestra respeto a ninguna persona, por lo cual quisieron los policías violar los derechos de los estudiantes. ¿Cuáles son los obstáculos para que exista una justicia respecto al tema? El gobierno corrupto es la única respuesta. ¿Qué valores se necesitan para practicar y transformar la sociedad respecto al tema que elegiste? Honestidad, perseverancia y compasión. ¿Existe alguna ley que proteja los derechos y garantías individuales respecto a un tema? El derecho estudiantil. Que nadie viole los derechos de los estudiantes. Y que exista alguna ley que diga algún seguro algún seguro ante algún acto vandalístico, como lo cual pasó con los 43 Ayotzinapa. ¿Qué leyes propones para abordar el tema que elegiste? Mejor seguridad en cuestión a las escuelas y que haya un régimen contra los que abusan a los derechos que no les corresponden. Y pues mis tres propuestas para mejorar el tema y que ya no vuelva a suceder es alguna garantía de seguridad para los estudiantes, que se cumplan todos sus derechos de los estudiantes y que cumplan con todas las normas los agentes de la policía del Estado de México y en todos los estados que se sigan las normas como deben de ser. Y para concluir con esto, mi conclusión sería que esto estuvo muy fácil, en cierta parte. Este examen se me hizo muy fácil, ya que no solo teníamos que hacer un ensayo y unas preguntas. En conclusión, a mí me afecta mucho saber cómo está mi país, porque ya no se puede estar seguro del mismo gobierno cuando ellos son los que nos deberían de cuidar a nosotros por los malos. La ética. La ética interviene en lo malo de lo sucedido, porque sin ninguna razón atacaron a los jóvenes inocentes, que no tienen culpa alguna, y de los problemas que hayan entrado en los grupos criminalísticos. O sea, que por ejemplo, nosotros los estudiantes no nos deberían de involucrar en sus problemas, cada quien su rollo. Bueno, este es el final. Gracias, denle like.